consultas, preguntas. Le vamos a dejar un tiempo para que ella nos haga una buena introducción. Bueno, la profesora Marcela Vera es economista de la Universidad de Chile, cursó especialidad en la Universidad de Barcelona, en España. Es académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Es vocera en Economía de la Universidad de Santiago y consultora senior de Naciones Unidas en Paz y Gobernabilidad. Además, es directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta. Agradecemos a la profesora una vez más el estar con nosotros en estos conversatorios. Primero que nada, la vamos a dejar, profesora, para que nos haga una introducción de la parte constitucional para después pasar a algunas partes económicas que también nos interesan su opinión. Hoy día la Convención Constitucional está votando las más de 600 enmiendas que se presentaron por separado, digamos, en el bloque oficialista y el bloque opositor. Pero a lo que se ve, no es mucho acuerdo, son muy pocos, así que la dejamos a usted para que nos introduzca cuál es su visión, qué es lo que piensa usted, cuáles son los nudos que nos van a permitir continuar con un proceso que llegue al destino de tener una nueva constitución. Así que la dejo a usted, profesora, para que nos comente. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Hay varias cosas que comentar. Este ha sido un proceso que ha estado bastante oculto a la población, también al mundo intelectual y académico. Quienes estuvimos en el proceso anterior sabemos los mecanismos que existen para podernos enterar de qué están votando, cuándo lo van a votar y cómo lo van a votar. Pero en realidad es bastante difícil incluso como acceder desde la ley de transparencia o incluso en el sitio que existe hoy día del Consejo Constitucional. Pero esto no es casualidad. No es casualidad que la gran mayoría de la población en realidad no sepa qué es lo que se está debatiendo. No es casualidad que se esté haciendo a espaldas de la ciudadanía, del mundo académico, del mundo intelectual, del mundo técnico, sino que más bien se está generando un espacio de un intento de acuerdo político entre distintos sectores de nuestro país para poder generar un proceso de modernización constitucional. Sin embargo, tampoco queda claro qué tanta modernización en términos positivos va a tener este proyecto, y lo que sí, y voy a centrarme en esa exposición, lo que sí va a implicar un enorme retroceso en la gran mayoría de materias que esta Constitución está generando como procesos de innovación en el mundo incluso, pero perjudicando a la gran mayoría de las personas. Hay un nivel que es como descriptivo y otro que es, como ustedes saben, más analítico. Voy a irme moviendo en estos dos ámbitos, de manera de que ustedes también como vayan pudiendo tener acceso, en definitiva, a la fuente del dato, pero por otro lado también a un análisis más interrelacionado respecto de los distintos artículos. Como saben, yo soy economista, sin embargo, al calor de las distintas asesorías y trabajos que he hecho, me he ido relacionando con el mundo de las leyes y por tanto voy a comentarles mi visión desde esa expertise que también he logrado a través de el debate constitucional, sin duda, que leíamos casi 20 horas del día en ese periodo, pero también respecto de incluso la elaboración de leyes en el Congreso. Entonces, dicho esto, como entregando un poco el telón de fondo que está al calor de esta interpretación, lo primero que quiero contar es el artículo 1. El artículo 1 del proyecto que fue presentado por el Consejo Constitucional plantea lo siguiente: la dignidad humana es inviolable. Para todos aquellos quienes trabajamos con el uso del lenguaje, ya vemos un primer problema muy importante en esa concepción. No estamos resaltando aquellos aspectos valóricos positivos, sino que estamos asumiendo
de que podría ocurrir la situación de que la dignidad humana sea violable y por tanto debemos explicitar que esto no puede ocurrir a nivel constitucional. Esto es muy contrario a lo que teníamos en el proyecto anterior. Y quiero comentar y centrarme en este artículo 1 porque es lejos el artículo que permea el resto del debate constitucional. Cada uno de los artículos va adquiriendo cierta supremacía, entonces los primeros artículos son los más relevantes, ¿ya? El preludio que teníamos en el anterior proyecto decía: nosotros y nosotras, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. El artículo 1 era: Chile es un Estado social y democrático de derechos, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, digamos en términos conceptuales, el nivel de profundidad del error que están cometiendo en este proyecto es enorme, porque finalmente centra la discusión en aquellos aspectos que van en contra, digamos, de lo que uno podría esperar respecto de la reconfiguración de las estructuras societales que tenemos en nuestro país. Para los auditores menos expertos en estos temas, las estructuras societales son al menos 4: lo económico, lo político, lo social, lo cultural y lo ideológico, y una innovación que me gusta mucho hacer es lo ecosistémico. Nada de eso está incorporado desde el principio, y por tanto, digamos, ahí uno puede encontrar un engranaje en donde existe una fuerte incidencia para orientar este proceso, no al reconocimiento de aquellos temas que son los más importantes. Seguido de esto, además, hay un nivel, digamos, de discusión política en torno a el Estado social de derecho, ¿ya? Y de hecho esta misma charla, parte de ese título tiene que ver con eso. Y es porque es súper bonito el título de un Estado social de derecho. En términos generales puede sonar muy bien, pero cuando uno lee el artículo 2, por ejemplo, uno encuentra ahí una situación bastante compleja. Dice: el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce el derecho y las libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Que diga progresivo implica de que podría quizás no llegar nunca a los derechos sociales. Progresivo puede ser avanzar 1 milímetro, luego otro milímetro y así, hasta que nunca se logre, digamos, avanzar sustantivamente. Pero luego dice: con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. O sea, si el Estado no cuenta con dinero, entonces ya no hay garantía de los derechos sociales. ¿Se imaginan un Estado desarrollado europeo que pensara que entonces no tiene que entregar pensiones dignas, o educación o salud, porque resulta que en ese año no creció lo suficiente y por tanto no tiene los ingresos fiscales para poder financiar? Es absurdo. O sea, estamos anteponiendo, digamos, la prioridad monetaria frente a la prioridad de los derechos sociales y la garantización de los derechos sociales. Yo soy del tipo de economistas que no promueve un proceso de endeudamiento estatal, pero tampoco subordina los derechos básicos a que en definitiva el Estado no tenga una situación económica para poder resolverlos. Nuestro Estado no es Haití. Nuestro país no es Haití, no es un país pobre. Nuestro Estado puede tener los ingresos que quiera. El problema es que hoy día los bienes naturales estratégicos están en manos de las empresas transnacionales. Y como lo he comentado en otras ocasiones, son ellos quienes están capturando la mayor cantidad de rentas que deberían estar en manos del Estado. Y es ahí la principal razón por la cual nuestro Estado no cuenta con todos los ingresos necesarios para aquello. Entonces, aquí, digamos, encontramos un primer problema muy importante, que es poner el dinero, que es poner las finanzas públicas como primera prioridad y no los derechos sociales. Ahí hay un problema de orden sin duda. Pero luego dice: a través de instituciones estatales y privadas. Esto significa entonces que tenemos un Estado social de derecho,
pero que en realidad quien provea de esos derechos va a poder ser el aparato estatal y el aparato privado. La innovación que van a hacer, y lo planteo muy claramente, es tremendamente costosa para el Estado. La innovación que van a hacer es que el Estado va a tener que financiar a los privados para que ellos puedan proveer de derechos sociales a la población. Todos sabemos que los privados han lucrado enormemente con la salud, el sistema de ISAPRES, con las pensiones, el sistema de AFP, con la educación, todos los colegios privados subvencionados. Esa es la realidad, han lucrado con eso. No han entregado siquiera un servicio de calidad. Entonces ahora constitucionalmente, y esto uno lo encuentra no solo en este artículo, en una serie de artículos, cada uno de los derechos fundamentales plantea que el Estado debe financiar que un privado otorgue el derecho entonces social. Eso es costoso, no aprovecha las economías de escala, no custodia la calidad del servicio, no permite la Contraloría Social, tampoco genera la posibilidad de gobernanza sobre aquello que es fundamental para una sociedad. Y con esto yo sí creo que no todo puede ser público, pero los servicios sociales, en la medida de que son públicos, tú puedes generar estándares de calidad cada vez más altos y no asociados al poder adquisitivo de la persona. Pero si permanentemente se derivan recursos públicos a áreas privadas, lo que tenemos es un déficit público, un empeoramiento de la infraestructura pública. ¿Y quién va creciendo? Todo el aparato privado. Lo vemos súper claramente con las clínicas, por ejemplo. Las clínicas son lejos uno de los ejemplos al respecto versus un hospital público. Esto entonces se viene a constitucionalizar en los distintos artículos de derechos fundamentales, como les decía, vivienda, salud, educación, pensiones. El otro elemento importante que podemos encontrar a nivel constitucional es el déficit que genera en torno al tema de los derechos laborales, ¿ya? En el anterior proyecto, ustedes saben, yo era una persona crítica al anterior proyecto, yo creo que podríamos haber hecho algo mejor para nuestro país. Yo de hecho no era convencional, era una asesora, pude ver todo el proceso, podríamos haber hecho mejores normas, era un avance, pero pues había ciertos déficits. En este caso, digamos, hay un empeoramiento muy importante en los derechos de los trabajadores. En el anterior proyecto los derechos de los trabajadores se fortalecían y hubo varios de nosotros que nos dedicamos a que las organizaciones de trabajadores pudieran tener un rol muy protagónico en el espacio de la convención y por tanto se avanzó mucho respecto de las normativas. Era un avance sustantivo. En cambio, en este caso, y esto lo ha dicho muy poco en los medios de comunicación tal cual como es, ¿ya? Solo han mencionado que se va a prohibir la huelga asociada al sector público. En algunos medios apareció que podría estar asociado a las municipalidades, ¿ya? Sin embargo, cuando uno lee las siguientes líneas, dice, tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o la paralización que cause un grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía del país. ¿Ustedes se imaginan alguna empresa que no, cuando paraliza, no afecta a la economía del país? Todas afectan a la economía del país. Por tanto, se prohíbe el derecho a huelga, no solo de los empleados públicos, de todos. No solo de aquellas garantías para que el país pueda funcionar medianamente, como uno podría entender ciertas legislaciones más flexibles, sino que todos, ¿ya? Nuestro país se caracterizó en la dictadura por modificar el sistema laboral en términos jurídicos para que los sindicatos se dividieran, se fragmentaran, para que también se precarizaran las condiciones laborales, para que tuvieran una pérdida muy importante del salario real, pero también en relación al poder mismo que tenían las organizaciones sindicales. Y en parte tuvo que ver, digamos, el déficit que generaron en torno al derecho a huelga. Pero esto sin duda, digamos, ya lo prohíbe. Entonces,
ya establece, digamos, una pérdida de poder muy significativo en un actor que es uno de los actores más importantes cuando ocurren procesos de transformación social. En un proceso de transformación social, la CUT, por ejemplo, y las distintas centrales de trabajadores son fundamentales en términos de que es un actor que puede ser escuchado por la institución y que por tanto los planteamientos que se generen al calor del mundo del trabajo van a ser sustantivos en términos de avance. Sin embargo, esto lo penaliza. Hay otro artículo que ha aparecido prácticamente, yo no lo he escuchado en prensa, quizás algo ha ocurrido en algún medio alternativo, pero en términos de difusión masiva no ha habido mención, que es el artículo 15. El artículo 15 se relaciona con el terrorismo, ¿ya? Si uno lo lee detalladamente, cualquier cosa puede ser terrorismo, como ocurría con la huelga. Pero no solo les basta con eso. A mí me impresionó mucho el nivel como de represión que uno puede observar en este texto. Porque dice, los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua e irrevocable a ejercer sus funciones en cargos públicos, sean de elección popular o en algún establecimiento educacional, o para ejercer funciones de enseñanza, para explorar un medio de comunicación social, o ser director o administrativo, o ejercer su profesión. O sea, básicamente la persona, digamos, no va a poder hacer nada si es que el sistema lo cataloga como terrorista. Y ustedes saben que hoy día la delgada línea entre un luchador social, entre un académico crítico, entre un periodista juzgado, digamos, en términos de develar la información, perfectamente, fácilmente cruza la delgada línea del terrorismo. Por tanto, este es un artículo que viene a sustentar un sistema de represión que uno puede observar que ha ido, digamos, instalándose, no solo en términos jurídicos, no solo a través de las leyes del Congreso, sino que también a través de la discusión pública. Porque el problema de cuando una sociedad se transforma en intolerante y no reconoce la diversidad y no habilita la posibilidad de que se genere un pensamiento ilustrado, lo que tenemos entonces es que hay un sector que básicamente tiene que ser, entre comillas, masacrado, ¿no? Que es un poco lo que podemos observar también en la discusión hoy día de Israel y Palestina. O sea, ¿cuál es la razón por la cual hace tantas décadas que mueren palestinos, niños palestinos, mujeres palestinas, adultos mayores que son encerrados literalmente como en una cárcel a cielo abierto en la Franja de Gaza? Sin embargo, la comunidad internacional no dice nada, pero cuando ese pueblo en su territorio se produce un proceso de emancipación y de defensa de ese territorio, entonces son terroristas. Entonces, el concepto de terrorista hoy día es ocupado para poder mantener las estructuras de subordinación. Y es tremendamente peligroso, digamos, que quede establecido a nivel constitucional, sobre todo si lo que queremos es fortalecer una sociedad democrática, una sociedad tolerante, una sociedad donde la opinión contraria de otra persona no le impida poder ejercer su profesión, no le impida poder expresarse públicamente. Yo encuentro siempre que eso hace parte casi como de la pobreza cultural, porque todo el mundo académico, el mundo intelectual, en general, cuando escucha una opinión contraria, tiene la capacidad de decir qué puedo aprender de esto, cuál es su enfoque, como muy pacientemente toma atención. Entonces, lo contrario tiene que ver con un déficit enorme que estamos generando como sociedad en términos culturales. Pero además súper peligroso, porque cada vez que tú en el fondo generas una presión hacia un sector, ese sector, sobre todo en Chile, tarde o temprano, explota. O sea, el indio indómito que describe el Programa de Naciones Unidas en su informe del año 2002, lo describe muy claramente, muy claramente. Chile en algún momento deja de poder ser resiliente y estalla. Y cuando estalla, tiene una fuerza tal que nada lo puede parar.
Entonces es muy complicado en términos de generar una represión en un pueblo así, genera al mismo tiempo una suerte futura de una situación muy violenta. Entonces, ¿queremos resolver las cosas o no? Ese es el principio, digamos, que yo creo que la derecha está muy perdida de cómo resolver los problemas. Si no puedes sobreexplotar permanentemente a la población, porque eso se vuelve en algún minuto, tarde o temprano, intolerante. Y ahí, bueno, es parte, digamos, del problema que tenemos como sociedad y que yo estimo que se ha ido agudizando. No es posible que los campesinos hoy día no tengan una reforma agraria. Revisábamos el programa de la UP y cómo la UP había redistribuido distintas tierras y cómo eso se había retrocedido, digamos, en el proceso de la dictadura. Pero posteriormente tampoco eso se restableció o mínimamente se generaron las posibilidades para que existiera una economía familiar campesina, real, no de sobrevivencia. A propósito también de la muerte de Chonchol, ¿verdad? Hace muy poquitos días, que tenía una claridad muy profunda respecto de que era importante distribuir la tierra para que existiera un proceso de modernización. Porque todos queremos, en términos discursivos, la democracia. Queremos que nuestro país sea el puntero, ojalá, de toda América Latina y el Caribe y más allá. Sin embargo, no distribuimos, no generamos una sociedad sana en que se pueda escuchar, donde pueda participar libremente. Bueno, hay otro tema que quiero comentarles de forma muy precisa. No sé cómo andaremos en el tiempo, para no explayarme mucho. Pero son muchos temas, en verdad. ¿Qué es el asunto de los bienes naturales estratégicos? Sin bienes naturales estratégicos en manos públicas, en realidad no hay sostenibilidad estatal. No hay gobernanza sobre cómo se hace, cómo se ejerce esa producción. Y por tanto hay contaminación. Esa es la realidad. Hay zonas de sacrificio. El privado no tiene ningún incentivo para cumplir las normativas ambientales. Y lo sabemos por el caso Quintero Puchuncaví. Los privados no tienen ningún incentivo para industrializar. Y lo sabemos porque Soquimich lleva 40 años explotando el litio y el litio sigue saliendo de la misma manera. Entonces cuando la gente dice, no, es que hay que privatizar el litio, pero si el litio ya lleva 40 años en manos de los privados, y usted ve el desarrollo industrial que tenemos en torno a eso, cero desarrollo industrial. Entonces, los bienes naturales estratégicos para que puedan dar soporte a una sociedad, y con esto me refiero tanto a públicos, privados, grandes empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, a todos los sectores políticos, a todas las regiones, tienen que tener alguna fuente de ingresos más allá de nuestro impuesto. Si los chilenos ganamos poco dinero, en general el nivel de ingreso es bastante bajo. Las grandes fortunas tienen mucho dinero, muchísimo. 500 empresas, más de 500 empresas del 0,01% de la población. Claro, pero ellos no pagan impuestos, y si los pagaran, en realidad tampoco alcanzaría mucho. Esa es la realidad. De hecho, la reforma tributaria estaba pensada en un inicio como de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares no es mucho dinero. En cambio, en los bienes naturales estratégicos sí tenemos mucho dinero. Hay estimaciones, digamos, pesimistas que hablan de 60.000 millones de dólares que se pierden anualmente. Hay otros que dicen que son 100.000, esto es como el promedio de los economistas que estimamos estas cosas. 100.000 millones de dólares. El Estado gasta más o menos 70.000, o sea, tendríamos otro Estado y un poquito más. Y hay otros que hablan que si consideramos el valor agregado y las nanopartículas, hay 200 millones de dólares. Esa es la realidad. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué en este proyecto lo vuelven a privatizar? ¿Por qué no dejan establecido que puede el Estado explotarlo de forma importante, mayoritaria, completa, ¿verdad? Que es lo más rentable para todos nosotros y todas nosotras. ¿Por qué no lo hace? Porque hay una estructura de corrupción. Si uno mira todos los casos de América Latina en torno a esto, cualquier país desarrollado no va a entregar su principal bien. O sea, si miramos el mercantilismo, por ejemplo, el mercantilismo se basó, que es, digamos, desde donde se impulsó a los países europeos para que se desarrollaran en la acumulación de los metales.
Desde ahí financiaron su industria, los procesos de agricultura, y luego pensaron en comercializar, porque ya tenían un valor agregado, no entregaban las materias primas en bruto. De hecho, estaba prohibido. No se podía exportar metales en bruto. Bueno, ¿y nosotros? ¿Por qué en nuestro país sí, nosotros sí? ¿Porque necesitamos capital? No, no es verdad, no necesitamos capital. Imagínense, si son 60.000 en la versión pesimista y todo el proceso, por ejemplo, de nacionalización de las empresas del cobre vale 30.000 millones de dólares, se paga en medio año. Se paga en medio año toda la inversión que han hecho toda la vida las empresas transnacionales en nuestro país. Esos son los datos. Esa es la realidad. Por tanto, aquí, digamos, hay una estructura de corrupción que hace que sigamos generando la entrega de nuestros bienes naturales estratégicos. Otro elemento importante y estructural de este análisis son aquellos aspectos que tienen que ver con los tratados de libre comercio, ¿ya? En el caso de los tratados de libre comercio, quieren que el tratado quede con una posición superior al nivel constitucional. O sea, si el tratado dice que tenemos que obedecerle a las empresas transnacionales y no podemos modificar ninguna normativa porque afecta sus expectativas normales de inversión, como ocurre en muchos tratados de libre comercio en Chile, entonces tenemos que aceptarlo, porque constitucionalmente tenemos un rango de segundo orden. Eso es súper peligroso porque en la medida que los bienes naturales estratégicos se agoten, los países van a querer tomar más control cada vez más fuerte. Y esto es este conflicto de Rusia-Ucrania, de Palestina-Israel incluso, que está en torno a eso, a la geopolítica del control de los bienes naturales estratégicos. Entonces, si esto permanece así y la legislación de los tratados de libre comercio protege a las transnacionales, ¿quiénes van a tener que pagar por las indemnizaciones? Obviamente van a tener que ser, lamentablemente, los estados. Bueno, ¿y quién financia los estados? Nuestros impuestos. Entonces, nuestros impuestos van a pagar por una normativa que el Consejo Constitucional desarrolló y que nadie la comenta además. Que esto sí, literalmente no hay nadie diciendo eso. Y es un artículo que aparece ahí. Pongan Tratado de Libre Comercio y les va a aparecer de inmediato. El otro tema que es conflictivo y en este análisis estructuralista son los asuntos medioambientales. En la Constitución anterior se cuestionó mucho el tema medioambiental, finalmente se logró alcanzar un cierto equilibrio entre el desarrollo económico, entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Si tenemos mucho dinero, ¿vamos a podernos beber el dinero? No, ¿verdad? Obviamente, lo más importante de aquí hasta siempre va a ser el agua. Y ojalá un medio ambiente sano y libre de contaminación. Porque a partir de entonces tenemos cierto nivel de calidad de vida para poder seguir subsistiendo. O sea, ni siquiera como para tener una vida digna, es para poder mantenernos vivos. Pero, digamos, en varios artículos, lo encontré, y también en la legislación que está proponiendo la derecha en distintas leyes, están sujetando cualquier normativa ambiental a que exista crecimiento económico. O sea, si hay crecimiento económico, no importa en realidad si es que no se cumple tanto los estándares medioambientales. Ya, pero en Chile el crecimiento económico no es para los chilenos y chilenas. El crecimiento económico es para el 0,01% de la población. Ni siquiera el 1, es el 0,01% de la población. 1.315 contribuyentes. Entonces, es ¿No fue? Se desconectó. La profesora, esperemos un segundito. Tenemos un segundito. ¿Tú tienes el correo de ella, Fernando? ¿O el WhatsApp? El WhatsApp. Y avísale que a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿no? Por la forma en que se desconectó, capaz que se le acabó la batería. Porque parece que estaba con el celular. Capacito, ¿ah? Capacito. Por lo tanto, no va a ver el WhatsApp. Seguramente, tienes toda la razón. Sí.
Pero te dirá algo el teléfono, ¿no? Ahí está de nuevo. Ahí está entrando. Ahí está de nuevo, sí. Hola, Ahora sí. Hola, se desconectó, profe. se desconectó, pero lo bueno es el plan B. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Bueno, entonces, para concluir esta parte, las normativas entonces ambientales quedan sujetas a una serie de procesos, digamos, de subordinación del crecimiento económico en términos generales, ¿ya? Y ahí entonces tenemos una suerte de empeoramiento también, sobre todo de las condiciones futuras, de sustentabilidad futura de nuestra vida, de nuestra calidad de vida. Hay otros elementos que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿verdad? Con la educación, con el tipo de educación que la sociedad define como algo relevante. Esto ya se había planteado en términos de discusión pública anteriormente. Sin embargo, hay un énfasis que es casi contrario a lo que se había alcanzado en el proyecto anterior. Y es lo siguiente, que en la Constitución, en el proyecto constitucional que se está discutiendo actualmente, queda establecido que el Estado podrá financiar a las universidades de educación superior, digamos, universidades públicas, podrá financiar entonces la educación superior. No obstante, queda claro el financiamiento obligatorio de la educación básica y media. Esto es súper complejo porque entonces podría producirse un desmembramiento aún mayor de las universidades públicas. Yo puse esta alerta muy oportunamente. Sin embargo, creo que tampoco se ha discutido con la fuerza que se requiere finalmente en esta discusión. Porque si entonces hay un proceso de, digamos, privatización en curso de los bienes naturales, de los servicios sociales, si hay un debilitamiento de las condiciones laborales, si además tenemos un sistema de represión y por otro lado una subordinación al capital transnacional, pero además tampoco tenemos una educación superior pensante, reflexiva, crítica, autónoma, con sostenibilidad. Entonces es muy difícil poder proyectar una transformación respecto de esas condiciones. Y yo creo que es como el corazón, que es lo que están intentando generar, una disminución en el nivel de escaños, de cupos, ¿verdad?, en el Congreso, y por tanto menos diversidad en el Congreso, para poder producir una suerte de duopolio y de control sobre el tipo de legislación que se realiza. Pero también ocurre respecto de las transformaciones que podría tener esta constitución, de las reformas constitucionales. Son elementos que en definitiva profundizan el neoliberalismo en términos políticos, sociales, económicos, culturales, ecológicos, lo profundizan, pero al mismo tiempo generan una suerte como de engranajes de inamovilidad en relación a el proyecto que se está planteando hoy en día. Quiero abrir espacio para las preguntas, que fue una presentación un poco larga. Sin duda hay muchos elementos adicionales que comentar. Gracias, profesora. Ha sido una tremenda cátedra. Ha sido una tremenda cátedra. Nos ha paseado por varios aspectos constitucionales, por varios aspectos económicos. Así que dejo abierto a los compañeros que quieran hacer preguntas, no opiniones, pero
preguntas, por favor, levanten la mano los que... Ya, pues, compañero. Esteban. ¿Me escuchas? Sí, está bien. Mi pregunta es, yo estuve viendo más o menos el 60% de la discusión y esta presentación es mucho más al callo. Entonces, yo tenía una perspectiva bastante amplia respecto de lo negativo que era. Y ahora me queda mucho más claro todavía. Pero hay una cosa que a mí me interesa saber, ¿qué piensa ella respecto, ya que trabajé yo en el servicio de agua potable, los derechos de agua de las futuras empresas que se proyectan en este nuevo proyecto de constitución? Gracias. Gracias, Esteban. ¿Algo otra, compañero? ¿Apolo? Para que juntemos dos preguntas para que la profe conteste. Ya, lo mío dice relación con los tratados de libre comercio. Nosotros tuvimos la oportunidad de contar con Gabriel Palma y con la explicación que tú das, Marcela, tengo la duda e inquietud, porque claro, evidentemente las transnacionales están siendo beneficiadas con este capítulo, pero ¿qué pasa con los empresarios nacionales que cuando tengan la oportunidad y quieran, por ejemplo, fabricar pilas del litio, ya no van a poder hacerlo, porque una vez que se apruebe este asunto, van a tener que pagar multas? ¿Es así o no? Ya, profe, conteste estas dos preguntas por el momento. Voy a empezar por la última. En el artículo 5, uno encuentra: la Constitución, en tanto norma suprema de ordenamiento jurídico, consagra como límite el ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana reconocidos por esta Constitución, así por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar, proteger y garantizar los derechos. Bien clarito, ¿no? Sí. Bien clarito. En este sentido, entonces, quiero comentar algunas cuestiones relevantes. Si alguien no sabe de qué se tratan los tratados de libre comercio, podría pensar que, digamos, es algo que puede sortear. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en el TPP-11 existe una cláusula explícita. Nosotros intentamos difundirlos de forma bien intensa, pero creo que esa discusión se decidió de forma menos técnica y más bien política. Y por tanto no hubo tanto eco en el gobierno, que era quien tenía en realidad la herramienta para evitar que aquello sucediera. Pero el problema del TPP-11 no eran solo los tribunales ad hoc. El problema del TPP-11 eran las cláusulas que están en el mismo tratado. Y las cláusulas indican que si estás en un mercado competitivo y quieres tener un proceso, digamos, de desarrollo productivo financiado, por ejemplo, por el Estado, entonces inmediatamente iba a saltar esta cláusula que impedía que el Estado pudiera incentivar ciertos procesos de desarrollo productivo, incluidas empresas públicas, incluidas empresas donde participara o actores privados que el Estado pudiera potenciar. Eso significaba entonces que es muy difícil que un privado produzca un proceso de industrialización por sí solo. Y esto yo creo que es como, si en términos de creencias, es una de las creencias más arraigadas. Como los privados son los que hacen las industrias. Eso no es real.
en ninguna parte. Las industrias han sido financiadas por los estados, ya sea por la industria armamentística, el ejército, ya sea por el ejército y las tecnologías, me estoy refiriendo al caso de Estados Unidos, o ya sea porque el gobierno decide modificar su estructura cultural educativa para poder producir un capital humano que a su vez financiara o sostuviera un proceso de modernización apoyada por el Estado, me refiero al caso chino, o al caso de cuando nacionalizaron los bienes naturales estratégicos, utilizaron esas rentas y empezaron a producir los 2 primeros niveles de industrialización, terminando con su deuda pública, su deuda internacional, pero al mismo tiempo saliendo de todas las líneas de la pobreza, me refiero al caso de Bolivia. ¿Qué decir del caso de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, que se construyeron en una lógica mercantilista? Primero fue el mercantilismo, después la fisiocracia, el despotismo ilustrado, y todos esos procesos que duraron siglos, lo que hicieron fue que el imperio, el Estado, dio sustento y fomento y protección a la industria nacional para que pudiera existir. Entonces, claro, en la lógica de los tratados de libre comercio, si impiden a los países subdesarrollados poder ejercer esa labor, pues es como un encadenamiento para siempre. Con José Gabriel Palma lo conversábamos. No es para un encadenamiento solo para un momento, es para siempre, porque además la brecha tecnológica es cada vez mayor. Y por tanto se configura como una especie como de cárcel a nuestro sistema productivo. Le seguimos entregando las materias primas en bruto y quienes desarrollan la tecnología son ellos. Eso es lo que se quiere garantizar, digamos, con estos nuevos tratados de libre comercio, que son tratados de nueva generación. En relación a la segunda pregunta, bueno, yo creo que la norma del proyecto anterior no era perfecta en ningún caso, igual generaba garantías para los privados. Sin embargo, también producía que estas autorizaciones pudieran, en el caso de cuando el agua no era utilizada, pudieran ser redistribuidas a la población, ¿ya? Esas cuotas de agua. Y por tanto limitaban el sistema de propiedad privada sobre el agua, tanto en sus funciones de goce como de disposición. Y eso impedía entonces que pudieran seguir comercializando con el agua, ¿ya? Si tú comercializas con el agua, ahora, en el fondo, tú privilegias ciertos sectores rurales para que puedan desarrollarse. Pero en el futuro, si tú comercializas el agua, literalmente vas a dejar una especie como de línea de sobrevivencia hídrica a buena parte de nuestra población. A buena parte. Las proyecciones son al 2030, no es como en 50 años más ni 100 años más. Hay zonas que en el norte, digamos, que ya están con una crisis hídrica muy profunda, pero esa región se ha ido corriendo hacia el centro y luego va a ir avanzando cada vez más hacia la zona sur. Entonces, claro, cuando tú mercantilizas el agua, en el fondo vas a decir, solo aquel que tenga poder adquisitivo va a tener derecho al agua. Y en Chile no hay poder adquisitivo, esa es la realidad. Yo sé que la gran mayoría de la población se sitúa desde una posición como, en el caso de que yo tenga casa, en el caso que yo tenga fondo de pensiones, en el caso que yo tenga agua, quiero que esta sea mía. Pero la gran mayoría de la población no tiene dinero en sus fondos de pensiones. Como el 75% tiene menos de 7,5 millones. ¿Ya? Piensen que para una pensión mínima se necesitan 250, de 250.000 pesos se necesita 50 millones de pesos en el fondo. Muy lejos, estamos muy lejos, ¿ya? De los fondos que se requieren para la pensión mínima, ¿ya? ¿Qué decir de las casas? Tenemos un déficit habitacional histórico de 700.000 viviendas, pero al mismo tiempo también, si uno mira los deciles, como hasta el decil 9, en general, en promedio, las personas no tienen
no tienen una casa. Varias gente me ha preguntado como, pero ¿se refiere a cuando la casa ya es de uno o del banco? Se refiere a cuando la casa ya es de uno, ¿ya? Y la gran mayoría todavía no tiene su casa. Esa es la realidad. Bueno, en el caso del agua ocurre algo similar. No recuerdo el porcentaje exacto, pero era terrible. Era como el 1%, tiene el 72% de los derechos de agua. Entonces la gran mayoría de los campesinos tampoco tiene agua. Y tiene que ver con, en definitiva, como con una esperanza de propiedad privada futura. Pero en la medida que no exista propiedad social, en realidad no, la gran mayoría de la gente no va a tener propiedad. Compañeros, Yo quiero hacer una pregunta. avanti, compañero presidente. Que es una pregunta que me hicieron por el Facebook, por eso que se la voy a leer, profesora. Dice así. ¿En qué materia de tratados internacionales, perdón, disculpe, en materia de tratados internacionales, qué diferencia hay en lo que propone el nuevo proyecto constitucional y lo que actualmente está vigente? Incluso lo contenido en el TPP-11 ya fue comprometido el año 96 en el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá. ¿La hacen por el Facebook, profesora? Más, no sé. Bueno, ese fue el argumento que usaron con el presidente. Ha salido en prensa, no es una confesión. Salió en prensa. A propósito de su visita a Canadá y su reunión en el bar. Y es lamentable porque, claro, hay aspectos que uno puede encontrar en algunos tratados, pero no el de las cláusulas a las cuales me refería, que son las cláusulas que aparecen en el capítulo de empresas públicas, las pueden buscar. En una de mis columnas que anda circulando en cooperativas, si mal no recuerdo, yo pongo como el detalle, ¿ya? Y esa cláusula hace que, en definitiva, Chile no pueda desarrollarse. Cuando en el tratado queda establecido además que el derecho nacional no es el que permite resolver en última instancia las diferencias, ¿ya? Sino que son tribunales extranjeros los que definen, en último caso, las controversias. Por tanto, cuando pone de igual a igual en este artículo 5 y en el tratado aparece que tiene supremacía, entonces el tratado queda en una situación, digamos, jurídica con mayor peso que el nivel constitucional. Para poder entender eso tenías que conocer el proyecto y conocer el detalle del tratado. Si no, tú lees eso y no, ni siquiera queda como tan claro, ¿no? Pero es por eso, es porque, digamos, este nuevo proceso de modernización, entre comillas, de los distintos tratados de libre comercio de Europa, el tratado que tenemos ahora con los países coloniales de Inglaterra, porque eso es el TPP-11, tienden entonces a subordinar toda la estructura jurídica a entonces estos tribunales transnacionales. Y eso hace que, literalmente, porque luego está la otra cláusula en inversión, que fue la que más difundimos en la primera, digamos, oleada de argumentos contra el TPP, yo estuve en esa también. Y claro, en esa cláusula se establecía que cualquier cosa que pudiera afectar las expectativas normales de inversión, cualquier modificación que se realizara en la economía, en el Estado, entonces inmediatamente podía llevarse a tribunales internacionales. Entonces, la mezcla de esos dos capítulos son tremendamente perjudiciales para el país. Y luego hay un tercero que ya no tiene que ver solo con los bienes que más ingresos actualmente producen, sino que con lo que nos permite vivir, que es la alimentación. Y en este tratado se permite la privatización de la semilla, porque se habilita la posibilidad que entre en ejecución el UPOP 91,
que literalmente persigue a los guardadores de semillas, a aquellos que realizan la labor de oficio de cuidar los vegetales del mundo. Ya esto uno pareciera como que estuviera hablando de la época feudal, pero sin ellos en realidad no tendríamos alimentos. No tendríamos alimentos, ¿se imaginan? No podríamos comer una papa, una zanahoria, un tomate. Bueno, por eso los orgánicos son tan preciados ahora y valen tanto, a veces uno los encuentra al doble precio, y es porque en efecto no tienen químicos, se ha guardado la semilla, por tanto es la semilla original, no tiene modificaciones genéticas y por tanto no te afecta negativamente a ti. Si no cuidamos la semilla, en realidad lo que ocurre es que la persona, y esto a mí me encanta, hay un influencer de YouTube que a mí me gusta mucho ver, que es el doctor de la Rosa, pero si alguien lo quiere googlear, que habla mucho sobre cómo los alimentos te dan el sustento para poder pensar mejor, para poder nutrirte, para poder mejorar tu CI, para que tú puedas comprender las cosas de forma más profunda. Y entonces uno de los videos plantea que las nuevas generaciones tienen procesos de aprendizaje más lentos, que entienden las cosas, digamos, de forma menos precisa, que pueden hacer relaciones menos complejas, y por tanto, todo eso tiene que ver con que, en definitiva, el alimento que la persona está consumiendo, o en buena medida es lo que plantean, ha perdido su calidad alimenticia, ha perdido el nivel de vitaminas que entonces nos pueden ayudar a desarrollar esos procesos cognitivos. Y por tanto, la alimentación y el agua son fundamentales, pero que una sociedad se emancipe, ¿ya? Si esto lo combinamos con contaminación ambiental que tenemos en nuestra agua hoy día, en el agua embotellada que compramos, hay arsénico, hay plomo, hay metales pesados, todo eso interfiere en nuestro desarrollo cognitivo, no solo como en nuestro estado de salud en general, sino que estoy específicamente hablando sobre nuestro desarrollo cognitivo. Y por tanto, la gente, tú le explicas algo, pero no necesariamente lo va a entender porque el plomo se lo impide. Eso queda lamentablemente estipulado de manera muy perversa en este proyecto de constitución. Queda muy establecido, y de hecho Miguel Litín en la discusión, yo me miré cómo fue esa discusión, tuve horas analizándolo. La vi 2 veces para que no perder detalles. Y Miguel Litín dice, yo no estoy de acuerdo con que privaticen la semilla, y se va de la sala y nos vota en la votación, porque habían acordado aprobarlo. Y claro, es porque, y uno lee el texto y dice como que podrá quedar resguardada la propiedad intelectual de aquellos vegetales nuevos. Ya. Ya. Mire, yo me voy a permitir hacer una consulta porque me tiene preocupado. El tema salud, compadre. El tema salud mirado desde el punto de vista, ¿ah? Hoy día la idea era hacer un Fondo Nacional de Salud. Hoy día nos encontramos con una deuda histórica de la ISAPRE, una deuda que era por 1.451 millones de dólares, que fue lo que salió de la Corte Suprema. Hoy una comisión de expertos rebaja esa deuda a 450 millones de dólares, ¿ah? Cancelada a 10 años, y seguramente muchos de esos personas que debieran recibir la devolución a lo mejor no la van a recibir. Tenemos también el déficit per cápita, por ejemplo, de la salud primaria, que es la salud que realmente debía ser fortalecida. Y ya tenemos una emigración de cotizantes de la ISAPRE a la salud pública. Por lo tanto, a mí me llama la atención, digamos, el que en el texto parece que se dice que la persona va a tener el derecho a elegir la salud. Pero eso que se escribe realmente tiene doble interpretaciones. Me gustaría saber su
su opinión respecto a esto. ¿Alguna otra pregunta para aprovechar de contestar alguna otra cosa? Ujú. ¿Puedo hacer una preguntita chiquitita, profesora? Sí, por supuesto. Hágale nomás. Sí, mira, en realidad, bueno, aparte digamos, de comprender y estar pues, absolutamente contento con su exposición, me deja preocupado. Por supuesto que estoy preocupado, porque si antes tenía la preocupación de que la Constitución es regresiva, es mala, veo que tampoco hay muchas posibilidades de que este gobierno termine bien, pues, desde el punto de vista económico. Entonces mi consulta un poco es, ¿cree usted que hay alguna posibilidad de que este gobierno haga algo en torno a sus planteamientos básicos, salud, educación, vivienda, etcétera? Esa es mi pregunta. Puedo sumarme un poco a eso, porque está como en la misma sintonía. Bueno, tratando de hacerlo con humor, la profesora ha sido excelentemente eficaz en mostrarnos con total claridad la oscuridad hacia la que vamos. Entonces, en ese escenario, ¿cuáles son las opciones? No es una pregunta que tiene que responder la profesora inmensa, pero ¿cuáles son los posibles caminos a seguir? Porque el panorama que nos dibuja la profesora es oscuro por todos lados, digamos. O sea, una constitución que amarra, ¿no es cierto?, todas las leyes en favor del gran capital, en desmedro de toda la clase trabajadora, y no se ven herramientas legales con las cuales uno pudiera hacer frente. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene ahora finalmente? No pido la respuesta, sino alguna reflexión al respecto, profesora. Esa es mi pregunta. Ya, respecto del tema de salud, estaba buscando exactamente la reacción porque creo que siempre es mejor como ir a la fuente. Bueno, establece primero las cotizaciones obligatorias. Eso no es cualquier cosa, ¿ya? En realidad, en una sociedad moderna, la persona recibe un salario y ese salario no debería ser utilizado para financiar sus soportes básicos sociales. Ese es el contrato social europeo. El salario es para disfrutarlo. No es para financiar la salud, ¿ya? Que queda a nivel constitucional implica que eso no va a poder ser modificado, o sea, no va a ser constitutivo realmente de un derecho, a menos que modifiquemos la Constitución, ¿ya? Cuando a mí me contaron esto por primera vez, yo me impresioné mucho, porque entonces significa que no solo deberíamos aspirar a tener una salud preventiva, digna, con un buen trato de calidad, oportuna, gratuita, sino que tampoco financiado por nosotros, por nosotras, ¿ya? Sino que se pague como corresponde, que es a través de los ingresos de la nación. O sea, para algo el Estado tiene recursos y por tanto ese debería ser su uso. Dicho esto, deja establecido entonces las cotizaciones obligatorias. Pero además, miren, les voy a leer porque es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud. Bueno, aquí ya tenemos un problema, Oliver. ¿Qué significa deber preferente? ¿Tienes el deber o no? O cuando ciertas cosas se configuran, entonces tiene el deber, pero a lo mejor no. Ese es deber preferente. En términos de conceptos jurídicos, si tú quieres que el Estado se haga cargo, tú tienes que decir, el Estado deberá garantizar de forma exclusiva la provisión del derecho a la salud. Esa es la redacción. Yo revisé de todas las redacciones constitucionales cómo tenía que quedar establecido. Y eso es garantizar. ¿Cómo garantiza? Dando un peso. El acceso, que es el otro concepto que utilizan, es como entregar información para que la persona pueda acceder. Tiene que ser provisión completa del Estado, para que eso entonces quede resguardado verdaderamente, ¿ya? Estoy desde lo, digamos, desde el cómo debería ser,
haciendo este contrapunto con lo que tenemos. Y luego está también como esta idea de que el Estado, después dice, a través de instituciones estatales y privadas. Bueno, ahí ya constitucionaliza el sistema dual que tenemos en Chile. Yo he vivido en otros países y la salud pública es muy buena. O sea, de hecho, cubrían todos tus requerimientos, tenías un doctor de cabecera, los remedios eran, digamos, un gesto a la sociedad para pagarlo, porque no costaban casi nada. Si tenías que hacerte algún examen era gratuito y los hospitales eran de alta tecnología. ¿Por qué no podemos tener eso en nuestro país? ¿Porque es muy caro? Yo he revisado cuánto vale. Vale $1.000 millones. Un hospital de alta complejidad. $1.000 millones. Incluso hay algunos que valen $300 millones. ¿Se acuerdan la cifra de cuánto dinero perdemos por el despojo del cobre? En la pesimista era 60.000. Estamos hablando de 1.000. O sea, en un año podríamos tener 60 hospitales de alta complejidad. Si gastáramos solo en eso, ¿no? Entonces, que sigamos financiando con recursos públicos a las instituciones privadas es el sistema de clínicas, el sistema de ISAPRES, ¿verdad? Que finalmente ha conducido además a no solo que cobren altos precios por los planes y se aprovechen literalmente y que no entreguen un servicio de calidad, sino que además han acumulado tantas utilidades que expandieron su negocio, por eso no tienen plata. Yo lo quiero poner en una columna que voy a publicar en la tercera mañana. Ellos en realidad no es que no tengan plata, la tienen en otro lado. Sí saben, ¿no? O sea, las distintas ISAPRES empezaron a invertir fuera del país. Y fuera del país empezaron a crecer, a crecer, a crecer. ¿De dónde sacaron esos recursos? De los chilenos y chilenas. Entonces, esta situación viene a constitucionalizar de forma muy profunda eso. Luego está el siguiente nivel, que es que el Estado tiene que financiarlos, ¿ya? Como este financiamiento asegurado en términos constitucionales. O sea, si alguien quiere cambiar esto, nuevamente tiene que cambiar la Constitución. Y por tanto, ahí hay una pérdida de recursos públicos, porque si tú en vez de invertir en el hospital público, inviertes en la ISAPRE es la que se fortalece incluso de forma continental. Eso en relación al tema de salud, directamente como derecho, porque igualmente necesitas alimentación, un medio ambiente libre de contaminación, educación, acceso al trabajo, ¿verdad? Si uno utiliza los determinantes sociales de la salud, te das cuenta que no es solo que tú puedas asistir al médico o que tengas infraestructuras médicas, sino que requieres vivir en condiciones para poder ser saludable. En relación a la siguiente pregunta, ¿es posible que el gobierno cumpla parte de su programa? La verdad es que yo hice un estudio hace como un año de cómo ya, están perdidos en todo. ¿Qué chance tienen? ¿Qué les podría resultar fácilmente hacer? ¿Cuáles serían los temas, digamos, que podrían tener un apoyo un poco más transversal? Y hace rato los perdieron, esos temas. Por ejemplo, el final CAE. El final CAE es como agarrar la plata pública y botarla, literalmente. Porque el Estado es el aval de las personas que estudian, ¿no? Pero las personas que estudian hoy día prácticamente no se está pagando esos estudios y por tanto el Estado tiene que asumir esa deuda. Ya, pero a un interés altísimo. Por tanto, si el Estado directamente otorgara el crédito, sería más barato. Es literalmente parte de una estructura de corrupción para poder sostener el sistema financiero chileno. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y esto no es como descubrir una aguja en un pajar, esto ha sido planteado en los distintos gobiernos de distintos colores políticos, porque es como es posible que el Estado literalmente, en vez de otorgar el crédito él mismo, financie el crédito, pero además le pague una tasa de interés, no me acuerdo del orden que era, entre 4 y 6%, una tasa alta, muy alta.
¿ya? Entonces es una pérdida muy importante de recursos. Yo creo que a estas alturas políticamente el Estado chileno tiene pocas, ¿cómo decirlo?, pocas luces en relación a lo que pueda hacer en el siguiente periodo. Y en particular a mí me preocupa. Yo no me siento feliz con eso, en realidad. Yo esperaría que se hubieran atrevido a hacer algunas cosas. En términos de planificación estratégica, tú le puedes decir a la población, vamos a hacer esto bien durante este año y cumplirlo. Y ya tienes un logro con el cual ir configurando un escenario político más propicio al gobierno. Sin embargo, no lo han hecho. No lo han hecho. En temas como que uno dice como esto también, porque todo el argumento es como, no, es que no lo podemos hacer porque no tenemos mayoría en el Congreso. Pero si nunca ha habido mayoría en el Congreso, nunca, ni con el gobierno de la Unidad Popular. No tenemos mayoría en el Congreso. Pero sí tenemos presupuesto de la Nación. Y el presupuesto de la Nación que presentaron es bastante poco innovador, por decirlo de una manera sutil. Es bastante continuista, pero al mismo tiempo podrían haber aprovechado esa herramienta para hacer programas, planes, fondos concursables para que la gente pudiera ejecutar proyectos. ¿Qué es decir del mundo académico? Si yo revisé todos los fondos que había y casi no hay como fondos que permitan que el mundo académico pueda desarrollarse verdaderamente, más allá de las publicaciones o del mundo de la ciencia y la innovación, que son como dos aristas, que el mundo académico pudiera reflexionar, pudiera hacer encuentros, pudiera generar lazos comunitarios. O sea, la Universidad de Santiago es súper importante en eso, como cómo ha aportado al desarrollo de la sociedad relacionándose con los barrios, con los sindicatos, ¿verdad? Este acuerdo, por ejemplo, de la UT con la CUT, que es el acuerdo histórico, que ahora lo volvieron a ratificar, ¿verdad? Todo eso ha sido labor de la Universidad de Santiago. Yo estoy muy orgullosa de trabajar en la Universidad de Santiago por lo mismo. Pero imagínense eso con un poco más de recursos. Podría hacer muchísimas cosas muy buenas. Y eso no requiere leyes. Requiere que se destinen los recursos apropiadamente, con Contraloría Social, con transparencia, con buena ejecución, con políticas diseñadas por la gente, donde la gente pueda participar, pueda evaluar, pueda proponer, pueda realizar. En alianzas con las universidades, por ejemplo, perfectamente uno podría diseñar un montón de proyectos regionales, en fin. Ustedes lo saben. Y eso es asignaciones de recursos bastante mínimas, además. Ni siquiera son volúmenes muy importantes de dinero. Y el tercer tema era como, ¿qué alternativa, no? Como, ¿cuál puede ser un foco de esperanza? Yo creo que hay que primero generar los espacios de reflexión y de crítica, de educación para las nuevas generaciones. A mí me gusta mucho encontrar a gente de más de 50 años en estos espacios. Creo que son muy valiosos. La capacidad de pensar de manera compleja está en esa generación, en la generación de más de 50 años. No está en las generaciones más jóvenes. Y ustedes lo han visto o lo vieron en sus mismos estudiantes. Es mucho más difícil enseñarle hoy día a un joven que piense complejamente porque pasa en el teléfono, porque rápida. Yo les he preguntado a ellos y me dicen, no, profe, es que yo rápidamente veo cualquier cosa en un minuto y después me distraigo y lo dejo, entonces me cuesta buscar o investigar. Les he estado intentando enseñar, o sea, como que puedan ellos aprender a investigar de manera más profunda, ¿ya? Y entonces les he ido preguntando como, ¿cuáles son los impedimentos? En su generación eso no ocurre. Ustedes persisten, se mantienen, investigan hasta en el momento en que ya se sienten tranquilos. Yo creo que eso es muy importante para desarrollar un proceso de transformación. Volver a la educación es fundamental, si no, ellos ni siquiera van a saber qué normativas, legislaciones, teorías, libros, autores existían. Bien,
estaba pensando en lo que nos ha expuesto la profesora. Yo creo que ha sido un buen análisis, una buena cátedra, como dije antes, y nos queda más que agradecer, profesora, su disposición y lo que nos entrega, porque si bien yo creo que todos estamos convencidos, a lo mejor ya que vamos a tener que votar en contra de este nuevo texto, ¿ah? eh, eh, también vale, digamos, nutrirse un poco más, porque si bien es cierto, aquí hay más gente convencida que va a ser así, pero educándonos también para convencer a otra gente, a los amigos, a los vecinos, que de repente, digamos, más escuchan la radio, la televisión. Seguramente va a venir una fuerte propaganda de la derecha para tratar de llegar al umbral de aprobar este texto, pero es difícil. Las encuestas dicen lo contrario, pero tampoco hay que quedarse en las encuestas. Yo creo que al final vamos a tener que trabajar, digamos, fuertemente por quedarnos con la Constitución actual, ¿ah? Y a lo mejor, digamos, en algún momento buscar un nuevo camino, que el único camino tendría que ser, digamos, el Congreso, en definitiva, en algún momento, porque lo otro sería que hubiera un nuevo estallido para hacer un nuevo proceso. Pero hay que caminar por el momento y vamos a seguir, digamos, haciendo estos conversatorios con distintos académicos y personalidades del mundo, porque también sirve que queda grabado en Facebook, sirve para que otra gente lo vea en nuestras redes y también tome en cuenta lo que usted hoy día nos ha comentado. Así que eternamente agradecido, profesora Marcela Vera. La corporación, usted sabe, le agradece. Y a los compañeros que estuvieron hoy día, también nuestro agradecimiento y lo esperamos en un próximo conversatorio, a lo mejor la próxima semana. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, que estén muy bien. Realmente, profesora. Gracias. Sí, muy bien. Muchas Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Para mí es siempre un gusto. Nos vemos. Gracias. Ya. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, Erika. Buenas noches. Apareció la Erika ahora. Tipo, es que no estoy